Y bueno, pues al menos para mí esta es la última intervención porque como saben soy parte de la Universidad de la Comunicación y tengo que correr a dar clase porque esto no para. Pero los voy a dejar en compañía de una maravillosa ponente. Seguimos celebrando a las mujeres creativas, este proyecto de la Universidad de la Comunicación que hoy es parte de la Feria Internacional de Franquicias en el World Trade Center. Yo sigo siendo Johnny Carmona y me complace mucho presentarles a Rebeca López Hernández. Ella es Head of Regional Optimization Team, oh my God, en Mindshare México. Egresada de Comunicación y Periodismo de la FES Aragón UNAM, comenzó su carrera profesional hace poco más de 6 años en Publicis Groups, uno de los holdings más grandes a nivel global. El enfoque que decidió dar a su carrera fue mucho más enfocado, valga la redundancia, al funcionamiento de las herramientas tecnológicas, una vez más, dirigidas a la compra de anuncios de manera automatizada, tales como Google, Facebook, Amazon, etc. Poco más tarde ingresó a Havas Group, donde siguió fortaleciendo sus conocimientos en la parte tecnológica de las agencias de publicidad. Hoy en día, a casi 3 años de ingresar a Mindshare México, está liderando el equipo regional de optimización en plataformas, dando soporte a los principales mercados a nivel LATAM y con el objetivo de seguir fomentando el crecimiento y desarrollo en el ámbito tecnológico de la gente en la industria. Bienvenida, Rebeca López Hernández. Muchas gracias. Muchas gracias, Johnny. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rebeca López. Yo les voy a hablar el día de hoy del Black Box de la publicidad. ¿Vale? El contenido, como dividí la presentación, pues bueno, les voy a platicar un poquito acerca de mí, pues porque para que digan, bueno, ya está, ¿por qué está hablando? O de qué nos va a hablar, les voy a contar un poco de mi experiencia. Después vamos a analizar qué mensaje nos está dando la publicidad actualmente. Después, cuál es el papel de la agencia de medios en este entorno. Vamos a hablar sobre un tema que es un poco, digamos, disruptivo, que tiene ahí mucho tema de desconocimiento e incluso que nos da un poco de miedo, que son los algoritmos. Y como último punto vamos a hablar de la provocación. Esta presentación tiene como objetivo principal dejar en ustedes, que creo que bueno, la mayoría son estudiantes, sobre el tema de la publicidad, dejar algún tema, digamos, una semillita en mente, ¿no? Crear un tipo de provocación y poder generar algo a partir de algo o no necesariamente a partir de esta presentación. Vale, bueno, yo me presento, soy Rebeca López Hernández, tengo 32 años, estudié en la FES Aragón de la UNAM, tengo 6 años aproximadamente en la industria de los medios. Comencé mi carrera o mi perfil está mucho más enfocado a un tema de estrategia, tecnología y uso de herramientas. Y bueno, comencé mi carrera como trainee dentro de Publicis en la agencia de Starcom. Más tarde formé parte de Havas Media y actualmente tengo 3 años en la agencia Mindshare como cabeza del equipo regional de optimización. ¿Vale? Antes de entrar en tema, me gustaría hacer un disclaimer. Cuando yo estaba en la universidad y me hablaban de publicidad y de todo este tema, pues yo pensaba que lo único que existía era agencias que se dedicaban a la parte creativa. Hoy el aforo de las chicas que han estado, pues casi todas están en esta parte, ¿no? En la parte creativa, la que hace diseños, la que genera contenido, la que materializa ideas. Pero nadie me había dicho a mí que existe otra cosa que se llama agencias de medios, que es una parte complementar de la publicidad. ¿Qué hacen las agencias de medios? Una vez que tú ya tienes integrado, digamos, tu idea y el cliente te dijo, bueno, hagamos un comercial o una pieza, las agencias de medios son las que se van a encargar de distribuir este material, de hacer estrategias y de capitalizar la inversión, justamente como para llegar al objetivo final, que es la venta, ¿no? O sea, al final todos los clientes, a partir de tal o cual postura, pues al final quieren vender. Las estrategias pueden ser muchísimas, pero el único fin es la venta, ¿vale? Una vez entendido esto, vamos a hacer un breve análisis de lo que está pasando actualmente en la publicidad y digamos de lo que no se está hablando o dónde se está perdiendo un poco este mensaje. Yo aquí puse 3 ejemplos breves de campañas actuales
y quiero aquí con esto que los analicemos brevemente. El primero de ellos, traigo los videos, pero para ahorrarnos tiempo los voy a contar como más rápido, y también me gustaría saber si ustedes lo vieron. ¿Para qué? Pues para que vayamos como uniendo la idea que yo les quiero presentar. El primero es una campaña de La Villita. La Villita es una marca que se encarga de vender productos comestibles. Este comercial lo hicieron el año pasado y digamos que crearon una breve historia donde nos cuentan o nos hacen como ver temas de igualdad de género, de reparto de actividades en casa, etcétera, con un mensaje conciso y poderoso que nos hace, digamos, analizar o pensar cómo están siendo las actitudes o comportamientos de los usuarios actualmente. El segundo de los videos es una campaña de Doritos que salió el año pasado en el marco del mes del orgullo de la comunidad LGBT, donde igualmente, ¿no?, en una breve historia nos cuentan cómo el hijo le quiere contar al papá que forma parte de la comunidad, y luego el mensaje es cómo el papá le quiere decir que está todo ok con eso, ¿no? Nuevamente estamos viendo un mensaje de inclusión, diversidad en una campaña de una cuenta, digamos, muy grande. Y el tercero de ellos es una campaña de pañales que salió este año, donde pues claramente estamos viendo que se sigue reproduciendo un estereotipo, donde la mujer es la que se queda en casa, digamos, al cuidado y crianza de los hijos. Entonces, ¿qué queremos ver aquí? Estamos teniendo por un lado mensajes en la publicidad donde las marcas están tomando su responsabilidad social en un entorno donde claramente se tienen que ir adaptando, porque hoy en día los consumidores son totalmente diferentes incluso a los consumidores que éramos hace 2 años, ¿no?, por el tema de la pandemia. Entonces aquí las marcas pueden tomar o no esta responsabilidad. Y digamos que la parte de la responsabilidad de las agencias creativas queda aquí, ¿no? O sea, la agencia creativa tiene una idea, el cliente le dice, tengo que materializarla, ¿cómo le hago? Y entonces las agencias creativas llegan, digamos, hasta este punto. Después, ¿qué sigue? ¿No? O sea, ¿qué sigue con mis campañas? ¿Qué sigue después? ¿A quién lo voy a dirigir o cómo lo voy a dirigir? Y es entonces... es que justo ahí como venían los videos, pero bueno, mejor se los conté. Justo es aquí donde entra el papel de las agencias de medios o las agencias digitales. Porque una vez que nosotros tenemos las piezas, existe otro ente que va a ser el que va a decidir a quién y cómo se van a dirigir las campañas. Y es entonces donde se empieza a crear una dicotomía. ¿Por qué? Porque por un lado, en la parte creativa, nosotros estamos generando, digamos, mensajes muy poderosos, ¿no? Mensajes que tratan de ser incluyentes, diversos, etcétera. Pero después, ese mensaje, ¿cómo lo voy a llevar yo a la acción? ¿Cómo este mensaje que estoy haciendo, cómo lo voy a llevar para que muchas personas tengan acceso a este tipo de contenido, ¿no? Entonces, aquí justo me gustaría enfatizar en 2 cosas también muy importantes. ¿Por qué? Porque a partir de o sea, normalmente las agencias son las que se dedican, digamos, a establecer esas estrategias para identificar en dónde se van a ver tus campañas publicitarias. Pero todo esto cambió. A partir del año pasado, del 2020, con toda la pandemia, había clientes que estaban como reacios a decir, todavía no confío mucho en el comercio electrónico, la verdad es que no sé qué tanta versatilidad tenga, no sé qué tanta veracidad tenga, y de pronto llega una pandemia, ¿no? Donde todo se para, donde la gente tiene que estar en casa, donde ya no puede salir de casa, y al final, pues todo esto cambia. Aquí traigo 3 bullets súper importantes sobre el crecimiento en el comercio electrónico. Es que es con audífonos. El primero es que el comercio electrónico creció el equivalente a 10 años en tan solo 3 meses en Hispanoamérica. El segundo es que el 37% de las personas que compraron en Internet lo hicieron por primera vez en la pandemia. Y el 86% de estas personas declaró que lo va a seguir haciendo así recurrentemente. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los comportamientos y conocimientos que traíamos como agencias, como cliente o como consumidor, cambió. Y entonces aquí es donde entra el papel de las principales plataformas que hoy tenemos acceso, ¿no? Que lo conocemos en la industria como los Wallet Gardens, que es Google, Facebook, Spotify, Amazon, que son las principales herramientas con las que hoy contamos
que además son herramientas que están accesibles, ¿no? O sea, al final estas plataformas están hechas para que tú aprendas de una forma autodidacta. Y hoy en día, justo, la demanda creció muchísimo, no así la oferta. ¿Qué quiere decir? Que hay muchas personas, muchas marcas, muchos clientes que están buscando expertos en este entorno, en el ecosistema digital, y como es algo que ha ido creciendo aceleradamente, todavía no está, digamos, como en el dominio público, no hay tanta gente que esté entendiendo de estos temas o que los esté ejecutando, ¿no? Entonces, justo, bueno, aquí regresando al tema, nosotros podemos identificar ¿qué van a hacer las agencias de medios? Lo primero que van a hacer es capitalizar la inversión, porque los clientes lo que hacen es, bueno, ya tengo una inversión para mi parte creativa y después voy a darles una inversión para cómo distribuir la campaña. La agencia de medios es la que se encarga de eso. Después es cómo voy a generar los canales, en qué canales lo voy a sacar. Entonces las agencias son las que dicen, bueno, esta campaña la vamos a ver en exteriores, en Polanco, en La Condesa, la vamos a ver en tal entorno digital, la vamos a ver en tele, en radio, etcétera, ¿no? Y después las agencias son también las que se dedican a generar audiencias, segmentaciones para identificar a quién le va a llegar. Entonces, justo entendiendo como este tema y entendiendo los datos estadísticos y todo el alcance que podemos hacer en plataforma, es donde nos tenemos que empezar a preguntar qué está pasando con estas marcas, ¿no? Entonces, después, justamente con esto es, ¿qué puedo hacer? Hoy en día, y seguramente a todos ustedes les ha pasado que dicen, es que no entiendo por qué si estoy platicando con mi amiga de que voy a ir a Cancún, entro al celular y me sale una publicidad de un viaje. Es que no entiendo por qué, o sea, incluso luego ya decimos, es que creo que lo pensé y Google y Facebook ya sabe. Todo eso es información, todo eso es algo que nosotros podemos hacer, que lo podemos capitalizar. Sea de una agencia o sea en un tema como, digamos, de freelance. Creo que hay un área de oportunidad súper grande acá. Y lo importante o con lo que se tienen que quedar es justamente esto. Actualmente el nivel de segmentación que nosotros podemos hacer dentro de estas plataformas da miedo. Porque regresando al ejemplo, por ejemplo, de la campaña de los pañales, podemos tener quizá un anuncio que está únicamente enfocado en mujeres de la parte creativa, pero si nosotros en la parte estratégica dentro de medios vamos y segmentamos a hombres y mujeres de tal a tal edad, vamos a romper con este estereotipo, vamos a romper con este alcance y no vamos a hipersegmentar o no vamos a inferir a dónde queremos que vayan nuestras campañas. Por eso es que es súper importante. Tenemos capacidad, dentro de estas plataformas, tenemos capacidad de saber si las personas compran pañales en Walmart, si las personas tienen tarjeta de crédito American Express, si tienen tarjeta de crédito de tal banco, o sea, ese nivel de segmentación lo tenemos. También es súper importante que sepan que hoy en día existen muchas plataformas tecnológicas que se están encargando de justamente hacer esto, de recolectar esta data y poder venderla, porque hoy en día la data vale oro. Tal cual, es lo único que tenemos nosotros para poder identificar desde un ecosistema digital cómo podemos llegar a nuestros usuarios. Y también es tan importante el ecosistema digital porque justo, y ustedes analícenlo como consumidores, ¿cuántos devices tienen en casa? Cada quien tiene su celular, está la Smart TV, está la computadora de escritorio, está la laptop, todos esos son canales para que la publicidad puedan llegar a nosotros. Y también de suma importancia es, como les comentaba, este es un ecosistema que ha ido creciendo bastante rápido, que ha ido cambiando muchísimo, entonces la oportunidad es muy grande y tanto las marcas como los clientes deben de estar, digamos que con equipos que tengan el expertise suficiente para poder explotar lo que sucede dentro de estas plataformas, ¿vale? Entonces, bueno, si podemos hacer todo esto, ¿no? Este sinfín de actividades, este sinfín de segmentaciones, etcétera, ¿por qué hoy en día seguimos segmentando hombres, mujeres, 18-35 parejo? El producto que sea, la campaña que sea, yo nada más estoy segmentando a ciertos nichos. ¿Y por qué? ¿No? Si hoy en día las plataformas digamos, digitales nos dan un sinfín de opciones y en qué momento nosotros nos estamos quedando un paso atrás y estamos decidiendo hacer, digamos, segmentaciones básicas o clásicas.
Esto es básicamente porque es un sesgo. Y aquí vuelvo al punto del ejemplo de la campaña de la villita. A nivel creativo, podemos nosotros tener algo súper impactante, ¿no? Un mensaje muy inclusivo, un mensaje contundente, etcétera. Pero cuando vamos y lo segmentamos en las plataformas, tenemos un sesgo porque al final esto lo siguen haciendo humanos y segmentamos mujeres 18-35, Ciudad de México, con intereses hogar, madres de familia y compras. Se perdió todo. Y aquí es justo, Bueno, y aquí es justo donde pues hay que buscar romper digamos, esta diferencia que tenemos en agencias creativas y en agencias de medios. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos tener la capacidad de segmentar a otras audiencias, ¿por qué seguimos replicando estos estereotipos y estos sesgos? ¿No? Entonces es súper importante que tengamos esto en mente y que lo vayamos hackeando de cierto punto, que lo vayamos analizando y lo vayamos cuestionando, porque, y no sé si a ustedes les pasa, y es un ejemplo como bien claro, ¿no? Ustedes pueden llegar a ver cosas en lo que ustedes están interesados, ¿no? Si están en un rango de edad, que siguen estudiando, les van a llegar campañas bastante disruptivas, etcétera. Pero pregúntenle a sus papás o a sus abuelos si esas campañas les están llegando. No necesariamente. ¿Y eso por qué? Si al final el producto está ahí, ¿cómo hacemos para que ese producto se traslade a una acción? Entonces, al final, hoy en día no se está haciendo porque no se está segmentando, se está haciendo un sesgo de inicio para que, digamos, sigamos cuidando la imagen o como que nuestra marca no salga en estos contenidos. Y entonces aquí nos preguntamos, ¿realmente lo estamos haciendo publicidad desde un lugar donde nosotros queremos hacer algo diferente o solo lo estamos haciendo, digamos, para que digan, esta marca está cumpliendo con cuota de género, con cuota de inclusión, etcétera, ¿no? Es algo que debemos de tener muy en cuenta. Conocemos el problema, ¿no? Conocemos lo que está pasando y después, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, si nos preguntamos qué podemos hacer, es justamente, hay que experimentar. Lo primero que yo aquí quisiera poner, digamos, en la mesa, es que las agencias, podemos ser creativos no solo en agencias creativas, sino también en agencias de medios. ¿Y cómo vamos a ser creativos desde acá? Pues justo así. Lo primero es, si nosotros tenemos la capacidad de hacer estas segmentaciones, no reproduzcamos sesgos, ¿ok? O sea, si yo tengo una campaña que quizá puedo pensar que va dirigida hacia cierto público, pues entonces lo que tengo que hacer es ser creativo, identificar si esa campaña la voy a dirigir a tal o cual audiencia, ¿no? Y ahí romper con este sesgo. Como segundo paso, y es una recomendación que les puedo hacer como publicista en general, es como cultivar nuestra mirada, cultivar justamente como nuestro perfil. ¿Qué quiere decir? Nuevamente, si nosotros tenemos un producto, hay que identificar y hay que estudiarlo. No necesariamente nosotros tenemos que ser consumidores de ese producto, ¿no? Porque no vamos a ser consumidores de absolutamente todo lo que exista, pero lo que sí podemos hacer es investigar sobre este producto y hacer un análisis y ser creativos para saber a quién voy a dirigir mi campaña publicitaria. Y por último, analizar el valor de la data que estamos generando. Hoy en día, como les comentaba, la data es algo muy importante que los clientes tienen, es digamos que el arma más importante que ellos tienen, porque al final van a conocer a sus consumidores y conociéndolos van a poder capitalizar su inversión. Todo esto que les estoy contando tiene el fin y único objetivo de la venta, de generar venta, porque al final los clientes eso es lo que quieren. Tú como marca, tú como cliente quieres generar venta de la manera que sea como digamos más rentable o más fácil posible, ¿vale? Y después, a partir de todo esto, vamos a entrar en un tema que es justamente los algoritmos. Y me pueden decir, ¿qué tiene que ver los algoritmos? Rebeca, ¿te saliste de tema? Nada que ver. Pues no. Actualmente, y voy a leer tal cual la descripción de qué es un algoritmo, es un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la solución de un tipo de problemas. ¿Qué tiene que ver con eso? Entonces, ¿qué tiene que ver con eso? Hoy en día nosotros, en nuestra vida, estamos rodeados de algoritmos.
Si ustedes llegaron aquí por Uber, Uber es un algoritmo. Si ustedes llegaron aquí por Waze, digamos, es un algoritmo. Todos tenemos plataformas de streaming en nuestros celulares. Todos tenemos... Ay, perdón. Creo que no me escuchan ni grito más, pero sí me escuchan, ¿verdad? Bueno, esto es un algoritmo, ¿no? Y al final nosotros necesitamos identificar y poner en la mesa este tema, porque también cuando nosotros hablamos de data, algoritmo, tecnología, inconscientemente estamos haciendo un sesgo donde decimos, eso es difícil, yo no lo entiendo y no sé cuál es la relación entre eso y la publicidad. Pues la relación es muchísima y ahora vamos a ver por qué. Actualmente los algoritmos están creados por seres humanos. Los algoritmos justos son los que proporcionan las instrucciones a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial haga acciones o haga algún evento o alguna conversión, digámoslo así. Ellos son los que se encargan de descubrir patrones. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones. ¿Qué quiere decir? Si ustedes... Me voy a parar tantito, porque si no, siento que grito un montón. Bueno, entonces, hoy en día, nadie sabe, ni las personas que crearon los algoritmos saben a bien cómo funcionan. Y esto es algo súper grave y súper alarmante. ¿Por qué? Porque no es, el tema alarmante no es que hayamos perdido el control sobre esto. Lo que alarma aquí es que estos algoritmos son patrones de conducta que están creados únicamente con una sola visión, ¿vale? Y vamos a analizar quién los está creando o desde dónde se están creando. Hoy en día, todo esto, pues como sabemos, se está creando a partir de en Silicon Valley, que es justamente donde están centralizadas todas las plataformas digitales, las herramientas, es donde está Facebook, donde está Google, etcétera. Entonces, y aquí vienen unos datos que son un poco, o un mucho más bien, alarmantes, justamente porque las personas que están generando estos algoritmos, mayoritariamente los que están en puestos de management son hombres de menos de 40 años, mayormente heterosexuales, con una clase, digamos, media alta, ¿ok? Es alarmante, ¿por qué? Por lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Si nosotros estamos creando experiencias, estamos creando como patrones de comportamiento por una sola visión, es donde está bastante alarmante este tema. Otro de los datos justamente es que en el mundo de la inteligencia artificial las cifras de mujeres o gente de color es casi nula, ¿no? Actualmente en Silicon Valley, no tenemos esta diversidad, no hay mujeres, no hay inteligencia artificial creada por diversidad, digámoslo así. Más del 80% de los profesores de inteligencia artificial son hombres, mientras que solo un 15% en Facebook y el 10% en Google son mujeres. ¿De qué nos habla esto, no? Entonces es como justo lo que les decía, sigamos pensando. Y esto, lo más alarmante es que estos números no se han movido, O sea, si los consumidores en sí están haciendo cambios de comportamiento tan grandes, las maneras de comprar son otras, las maneras de interactuar son otras, ¿por qué en plataformas no estamos viendo estos cambios? Al final del día, el último año, el 2020, Google y Facebook incrementaron el número de mujeres dentro de su plantilla en 1% interanual y más hacia puestos de marketing y publicidad, donde nos sigue hablando como de todo un sesgo. Y justamente podemos decir, bueno, ¿esto qué tiene que ver, no? Y aquí justamente vamos a volver a repetir una palabra que ya habíamos visto antes y que justamente tenemos que identificar para poder ver de qué manera lo cambiamos. Actualmente los algoritmos están siendo sesgados justamente ¿por qué? Porque están siendo creados por solo una persona, por mayorías que van a dejar de visibilizar a las otras personas que existan en la diversidad.
Con esto no quiero decir que, no quiero estigmatizar, digamos, o sea, no quiero decir que los algoritmos están creando, digamos, conscientemente homofóbicos, racistas, sexistas, no es así. El tema es que los están creando humanos y nosotros como humanos no tenemos capacidad de conocer absolutamente todas las experiencias que existan en el mundo, porque además vivimos en un mundo súper diverso. Entonces, nosotros no necesariamente vamos a conocer todo, pero el problema entra donde nada más unas cuantas personas están generando estos algoritmos que están se están poniendo en práctica en todo el mundo. Ese es el principal problema, ¿no? Justamente es identificar esta parte y justo tengo un par de ejemplos para poder ver, digamos, en una manera práctica cómo funciona. Tenemos una plataforma digital, un ecosistema, donde gente que quiere compartir información que es parte de la comunidad LGBT, el algoritmo lo clasifica como extremista y corta la información, no permite que permee en todo el ecosistema que él incluye. Sin embargo, si un supremacista hace estas mismas afirmaciones, como la persona que creó el algoritmo tiene este sesgo, la plataforma no lo corta. Entonces ahí estamos hablando de cómo nos está llegando la información, quién la está viendo, o sea, quién está decidiendo qué información o por qué la estamos viendo. Otro ejemplo súper claro y que fue bastante, digamos, llamó mucho la atención en el 2019, la UNESCO se dio cuenta justo de que los dispositivos de voz como Siri, Alexa, Cortana, cuando tú las acosabas sexualmente con voz de hombre, ellas respondían en un tono tímido, como digamos, incluso como un poquito más bajo de voz y todo. Y una de las respuestas que estos dispositivos daban ante el acoso es, me sonrojaría si pudiera. Contrariado a cuando los acosaban sexualmente mujeres. Ahí el tono de voz cambiaba inmediatamente, ¿no? Incluso lo subían y decían, yo no soy ese tipo de dispositivo y no me gusta que me estés hablando así. ¿De qué nos habla esto? ¿O qué nos quiere decir? Justamente que se siguen replicando o que la inteligencia artificial, al no estar creada por mujeres, sigue replicando estereotipos, sigue haciendo, digamos, acciones sexistas, y esto fue se fue a la corte, fue un tema bastante mediático, muy importante. El estudio está en línea, todo el mundo puede acceder a él, justamente es me sonrojaría si pudiera, y ahí justamente se hace un estudio mucho más detallado de por qué, que en síntesis es justamente lo que les estoy platicando, de por qué estos dispositivos están funcionando así, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues seguimos replicando nosotros estos estereotipos por más que digamos que somos una sociedad en desarrollo, por más que digamos que las marcas están siendo hoy en día socialmente responsables, de nada estar sirviendo si se siguen replicando en las entrañas, que es lo peor, este tipo de conductas. Y no sé qué pasó. Listo, entonces ejemplos como estos tenemos muchísimos. No sé si de pronto ustedes también supieron cuando Apple comenzó a poner como el tema del reconocimiento facial, ¿no? Entonces Apple decía que puede identificar por el reconocimiento de tu cara si eres gay, si no eres gay, si eres una persona asiática, y a partir de eso ellos decidían el tipo de contenido que te iba a llegar, ¿no? Es súper alarmante, o sea, es justamente nosotros tal vez es algo que tenemos ahí, que está súper latente, que la información está ahí, pero no la estamos analizando, ¿no? Entonces, bueno, justamente es como para ir entrelazando estos puntos. En lo referente a la creatividad per se,
Hoy en día estamos como consumidores y marcas siendo muy exigentes. Les estamos diciendo que sean incluyentes, que tengan discursos disruptivos, que estén haciendo algo diferente, que se adapten al ecosistema de los consumidores y que se adapten al crecimiento que hoy en día los consumidores tienen, ¿no? Pero esto importa. O sea, esto importa si al final todo va a estar controlado por algoritmos que están creados por ciertas mayorías o por ciertas personas que tienen sesgos, no lo sabemos. O justamente estos intentos que estamos haciendo de igualdad se van a perder de una manera sistemática porque no hay manera nosotros, o eso creemos, que no hay manera de contrarrestar este tema, ¿no? No hay manera de poderlo hacer diferente. Y justamente es aquí donde viene la provocación, ¿no? O donde viene esta semillita de ustedes como estudiantes, si se quieren interesar como en un tema de publicidad, es identificar cómo están pasando estas situaciones, ¿no? Cómo nos afectan como consumidores y cómo nos afectan como clientes incluso. Hoy en día vivimos en una realidad donde es sí o sí necesario o es, digamos, urgente llevar el discurso a la acción. ¿Qué quiere decir? Que no únicamente con la parte creativa nos vamos a quedar y vamos a decir, bueno, yo ya llevé esta pieza a Cannes y ganó, está buenísima. No, después, ¿qué pasa? ¿Quién la está viendo? ¿A quién se la vamos a dirigir? Esa es una gran responsabilidad que tiene que ser compartida. Los sesgos son tanto personales como en la inteligencia artificial. El día de hoy deben de ser curados, ¿no? Deben de ser erradicados. Y también la diversidad no es más un problema solo de creatividad, es un problema también de medios. Es súper importante tener en cuenta esto. Y se volvió a ir. Bueno, igual casi ya estábamos cerrando. Sí, la que sí. Y justamente teniendo todo este contexto y teniendo como esta información que la traté de hacer como muy sintetizada, muy rápida, con algunos ejemplos mucho más prácticos como para que lo pudiéramos tener más a la mano, ¿cómo nos podemos preparar o qué podemos hacer? Lo primero y más importante es asumir la responsabilidad que tenemos como clientes, como agencias y como consumidores. Porque hoy en día la palabra del consumidor, el poder del consumidor es muy grande. Y vuelvo al punto de la experiencia, recurro nuevamente a la experiencia personal. ¿A ustedes les ha pasado que cuando están navegando así, las mismas plataformas te dicen, este anuncio está siendo intrusivo, te está molestando, quieres ver más acerca de esto? Y es importante que ustedes, como nosotros como consumidores, demos ese feedback. ¿Por qué? Porque incluso existen hoy en día algunas plataformas que te castigan si tus anuncios están siendo intrusivos, si tus anuncios no están llegando o no están siendo de interés a la audiencia a la que tú estás llegando. Entonces, como consumidores también tenemos, digamos, esa responsabilidad y ese poder también. Como clientes debemos de justamente aceptar este cambio. Es un riesgo, sí, porque al final si nosotros decidimos experimentar con nuevas plataformas, con nuevas audiencias, etcétera, esto nos puede cambiar todo el impacto de marketing que las marcas tienen. Pero al final es un riesgo y esos riesgos se deben de asumir si queremos llevar las marcas realmente de conciencia a otro nivel. No solamente desde una parte como de cubrir la cuota y listo. Es súper importante que hoy en día exijamos diversidad de personas en roles más tecnológicos. Por eso es justamente pues algo que yo platico siempre con mujeres creativas y del tema de las agencias de medios es que no nos dé miedo el tema de la tecnología, el tema de los algoritmos, el tema de la data, porque la verdad es que no es algo tan difícil. Claro que tenemos perfiles y tenemos ciertos gustos o no,
pero yo, por ejemplo, yo no me sentía identificada con una manera de creatividad en el sentido del Photoshop y todo eso. Yo decía, no, yo la verdad es que no soy buena para eso, ¿no? Pero cuando descubrí que hay toda otra parte donde puedo analizar data, a mí me gusta estar como pegada ahí a los programas, etcétera, pues descubrí un mundo que no sabía que existía y que hoy en día está muy en boga. Entonces, por esa parte yo las invito a que justo no le tengan miedo, ¿no? Se acerquen. Estas plataformas son muy autodidactas, o sea, si tú entras y dices, le buscas, quiero aprender a pautar en Facebook, te sale facilísimo. Experimenten y tomen esos roles, ¿no? Y por último, y no menos importante, justamente se trata también de ser críticos y crear nuevos discursos. ¿Qué quiero decir con esto? Que a pesar de que nosotros podamos tener cosas como súper establecidas, tratemos de ser autocríticos y tratemos de evaluar cuáles son las oportunidades que tenemos, ¿no? Porque si bien hoy en día la publicidad está permeando y es muchísimo más importante de lo que creemos, nosotros tenemos que hacer que esa publicidad sea una publicidad inteligente, sea una publicidad con sentido común, ¿no? O sea, ya no tanto, digamos, sí socialmente responsable, pero una publicidad que tenga sentido común, porque hemos identificado que hoy en día los patrones de conducta cambiaron, ¿no? Hoy en día ya no son solo las mujeres las que van y compran los pañales, también son los hombres, pero no lo estamos identificando. En las plataformas no lo estamos viendo. Y aquí algo que se me pasó, pero que no lo quiero dejar de decir, es que justamente nosotros podemos tener creatividades, digamos, un tanto básicas, más conservadoras, más moderadas, pero si nosotros le damos el punch desde el lado de plataforma, en el sentido de que, bueno, tengo un creativo donde solo sale una mujer, pero en plataforma voy y lo dejo abierto para descubrir qué nuevos insights puedo obtener, al final toda esa información se convierte en data y esa data se convierte en dinero para el cliente, ¿no? En general, y justo como para ir terminando, esta provocación es que hagamos las cosas diferentes, que nos acerquemos más a la realidad de otros o de otras personas y que justamente tomemos responsabilidad en el rol en el que nos desempeñemos, ¿no? Ya sea como cliente, ya sea como audiencia, como agencia o como consumidor. Y pues nada, eso es todo. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por escucharme.